Presta atención a la siguiente información. Si bien el cuidado es una responsabilidad individual, tenemos algunas recomendaciones para garantizar tu bienestar mientras atiendes esta actividad. Ubícate en un espacio cómodo y dispuesto para atender sin interferencias esta transmisión en línea con una postura adecuada. Verifica que la silla que vas a utilizar sea estable y que su altura esté acorde con la mesa. Incluye en tu rutina las pausas activas y los ejercicios de estiramiento y relajación. Cuida tus ojos ubicando las pantallas de forma perpendicular a las fuentes de luz. Esperamos que estas recomendaciones sean útiles para ti. En Sura, cuidamos tu bienestar. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio que realizamos desde el programa de protección renal de Sura. Soy Alejandra Lopera, médica líder del programa. El día de hoy nos acompaña la doctora Ingelena Rollave, nefróloga del programa, con el tema cómo sospechar y detectar a tiempo la enfermedad renal crónica. Los invitamos también a que hagan sus preguntas durante el transcurso de la presentación. Al final tendremos un espacio para resolución de las mismas y también encontrarán un link para diligenciar el registro de asistencia a la charla. Doctora Inge, bienvenida a este espacio. Buenas tardes a todos. Espero pues que este rato que vamos a compartir sea productivo y nos ayude a aclarar circunstancias que de pronto en algún momento nos podrían dar algún grado de sospecha de la enfermedad renal. Les voy a contar primero, antes de ponernos a pensar de sospecha de enfermedad renal, qué es lo que hace el riñón y por qué lo hace. Imagínense que tenemos un ring de boxeo en el que se van a enfrentar los riñones y el cerebro en cuanto a trabajo. El peso pesado, pues es el que nos va a dar como la diferencia entre los primates y ya el ser humano. Doctora Inge. Entonces, gracias por haber entendido pues las novedades. La idea pues es que hagamos de este espacio algo sencillo, que todos tengamos claridad al respecto para poder saber cuándo podemos sospechar, porque no siempre lo que uno sospecha es verdad y a veces la verdad está enmascarada. Para poder conocer el riñón de nuevo, vamos a compararlo con el funcionamiento del cerebro en cierta medida. La idea es que tanto el riñón como el cerebro se gastan la misma cantidad de sangre por minuto para trabajar, pero si uno compara el tamaño de ambos órganos, se da uno cuenta de que el cerebro tiene 1 kilo más o menos, mientras que el riñón apenas tiene 1/5 parte del tamaño del cerebro. Entonces uno pensará, ¿por qué un órgano tan pequeñito tiene que gastarse tanta energía, mientras que el cerebro, que hace tantas complejidades de funcionamiento, se está gastando lo mismo? Aleja, podemos pasar. Entonces, aquí es donde vamos a ir conociendo primero cuál es la estructura del riñón, y ya vamos a comprender que como tiene tanto trabajo, tiene que tener mucha gasolina para trabajar. Entonces, vamos a empezar un viaje que empieza desde lo que se llama el glomérulo, que ustedes lo ven arriba, que es una bolita rojita, y eso es lo que se llama el glomérulo. Ese es, digamos, como la puerta de entrada por todo este laberinto. Hagamos de cuenta que vamos a pasar una ciudad de lado a lado, y cuando pasemos esa ciudad de lado a lado, no vamos a tener sangre, sino que el producto final va a ser la orina, pero tenemos que pasar por zonas tortuosas, por zonas muy planas, por zonas que sean con altibajos y que van a tener flujos
de tránsito bastante complejas, entonces hay que desquitarle a lo que hay alrededor, intercambiar sustancias que van a generar finalmente la producción de orina, que es el punto final de todo este viaje. Entonces, lo primero que hacemos es que en el glomérulo se va a filtrar la sangre. Después la sangre va a pasar por unos túbulos que se llaman contorneados porque son torcidos, y una vez pasan por esos túbulos que tienen una función que ahorita vamos a conocer, ya pasan por una zona mucho más plana que se llaman el asa de Henle. El asa es, mejor dicho, como por decir, un tubito delgadito que tiene unas funciones bastante importantes, pero que digamos que es una forma más sencilla de trabajar, y vuelve otra vez y llega a otro túbulo que es también contorneado, que tiene unas funciones parecidas a las iniciales, y luego ya por fin vamos a excretar la orina. Esa sangre que pasó por todos estos túbulos se convierte en orina. Sigamos. La próxima entonces. Entonces, el glomérulo, ya ustedes lo ven aquí en más detalle, es un montón de vasos sanguíneos que están rodeados por una corteza, que es a donde va a caer ya la sangre exprimida, por decirlo así, y ese filtrado de la sangre. Hagan de cuenta que la mano de uno es va a coger un limón, y la corteza es lo que vamos a estripar para que salga el líquido. Ese es el glomérulo, sería el limón, y la fuerza con que nosotros exprimimos es lo que va a generar que se produzca el filtrado, o sea, la orina. Eso es lo que se llama la cápsula de Bowman. Entonces, ese ovillo que hay ahí, o ese limón que tenemos envuelto en esa cápsula, lo que va a filtrar es agua, o sea, estamos sacando un jugo. Pero ese jugo es solamente agüita, es impermeable a ciertas sustancias, entonces no deja botar unas cosas. De las cosas que no deja botar son las proteínas, pero si ustedes volvemos a la similitud de exprimir el limón, estamos haciendo una fuerza con las manos. Esa fuerza con las manos es una presión que es regulada por la presión arterial que queda a la entrada del glomérulo, entre las arterias de entrada y salida, que se llaman arterias aferentes y eferentes. O sea, vamos a regular la presión arterial por esa presión que se va a hacer sobre el glomérulo, y va a botar ciertas basuras. Eso es lo que hace un glomérulo. Sigamos, Aleja. Entonces, la siguiente. Si se tapa el glomérulo, ¿qué pasa? Deja de filtrar agua. Entonces, si deja de filtrar agua, pues, ¿cuál es la consecuencia? Retenemos agua. En el cuerpo, ¿cómo se manifiesta la retención de agua? Pues se van hinchando los pies, se van hinchando las manos, hasta que se hincha la cara, o sea, todo lo que es, digamos, cosmético. Pero llega un punto en que la hinchazón ya no es solamente cosmética, o sea, la parte de cara, piel, sino que se hincha uno por dentro, y se puede hinchar hasta el pulmón, y eso le puede dar a uno una hinchazón en los pulmones que se llama edema pulmonar, o sea, que uno se puede asfixiar por exceso de agua dentro de los pulmones. Aleja, la siguiente diapositiva. Pero también la hinchazón va a ayudar a que los componentes del cuerpo humano, que normalmente uno hagan de cuenta que el cuerpo por dentro es como una sopa, en que uno tiene una porción de sales dentro de sí mismo. Cuando uno tiene mucha agua, entonces esa sopa se nos va a poner aguada, y eso es lo que va a pasar de un estado concentrado a un estado diluido. Entonces, las sales que uno tiene se van a diluir, y al diluirse, entonces va a quedar esa sopa simple. El problema es que cuando esas sales se diluyen,
van a empezar a haber problemas a otro nivel. Aleja la siguiente. Entonces, esa hinchazón va a generar, por la dilución de las sales en el cerebro, un problema gravísimo, y es que el cerebro no permite que se le diluyan las sales, porque con eso es que trabaja el cerebro, con las sales, y se generan convulsiones. Entonces ya uno va viendo que parte de la enfermedad renal se puede manifestar por hinchazón, por asfixia y por convulsiones, simplemente por el hecho de estar diluyendo las sales del cuerpo. Aleja la siguiente. Entonces, la otra cosa, si el glomérulo pierde esa capacidad de estar impermeable a no botar sustancias buenas para el cuerpo como son las proteínas, entonces si se le rompe esa permeabilidad, se vuelve ya permeable y deja botar ya lo que son las proteínas, que son unas sustancias muy importantes para uno, porque las proteínas generan muchos trabajos. O sea, en las proteínas están las defensas de uno, que se llaman los anticuerpos, están también la producción de hormonas o el transporte de las hormonas, y entonces ahí vamos a tener unos problemas relacionados con las proteínas. Y son indicadores también de nutrición. Entonces, ¿cómo sabe uno que el riñón perdió la capacidad de retener las proteínas? Muy sencillo. Las proteínas, hagan de cuenta, o sea, las proteínas, para efectos prácticos, y que ustedes recuerden eso, hagan de cuenta como un huevo. La clara del huevo es una proteína. Entonces, esa proteína, si uno la bate y uno al orinar bate la orina, entonces orina y la orina va a salir como clara batida. Entonces, por eso la orina se va a volver espumosa. Entonces, al botar esas proteínas, ¿qué pasa? Que entonces uno queda desnutrido. Y si de pronto algunos de ustedes son de cierta edad hacia arriba, ¿se acuerdan de una propaganda que decían pipelón, el niño flaco y barrigón? Es porque se está hinchando y está desnutrido. Y se dan cuenta que los niños desnutridos son barrigoncitos porque están desnutridos. Entonces, esta es una forma de desnutrición que se da no porque uno no coma, sino porque está botando, y está botando por el riñón. Entonces, vemos si la orina está espumosa o se está hinchando la persona por desnutrida, entonces ya tenemos otra causa más de hinchazón. Si botamos las defensas, o sea, los anticuerpos por la orina, que son algunas de las proteínas que se botan por la orina, ¿qué le va a pasar a las personas? Les van a dar infecciones más frecuentemente, más fácilmente, no salen de un forúnculo, de una celulitis, de una neumonía. Entonces, esas infecciones a repetición pueden alertar de que hay una malnutrición secundaria a un problema renal. La otra cosa es que las personas pueden tener síntomas de falta de hormonas. Esa falta de hormonas, dependiendo de la glándula que se esté afectando, puede generar trastornos de una función deteriorada. Entonces, a veces las personas pueden tener síntomas de hipotiroidismo, o sea, que se engordan, que se ponen lentas, que están perezosas, que están con estreñimiento. Y si, digamos, es la parte de hormonas sexuales, muchas personas que tienen problemas renales tienen problemas de fertilidad porque las hormonas transportadoras de las hormonas sexuales se están botando por el riñón. Entonces, a veces cuando uno está buscando causas de infertilidad, tiene que remitirse al riñón porque está botando proteínas a través de la orina. Entonces, miren, pues que el riñón es bastante el trabajador y se relaciona, muy sociable y se relaciona con todo el mundo. Aleja la siguiente. Resulta que si ustedes se van a dar cuenta, cuando tenemos esa orina espumosa, la podemos mirar con el aspecto sencillo de la orina en un frasquito o en la taza del baño. Pero también
se puede mirar ya por laboratorio, porque a veces pueden no ser unas pérdidas muy grandes, y se puede mirar ya por la prueba de citoquímico de orina o de parcial de orina. La siguiente. Si el riñón también se inflama, ¿se acuerdan que yo les decía que había una cápsula que era la que envolvía el ovillo de la sangre, que las estripaba para poder sacar el jugo de la sangre? Eso es lo que se llama la regulación de la presión arterial. Y hay una partecita que está a la entrada de la sangre, que se llama la mácula densa, para que ustedes sepan pues ya más exquisitamente. Y entonces si se inflama, ese regulador o ese switch en que uno tiene el control de la presión arterial se daña. Entonces ya uno no va a regular la presión, sino que la presión se pega una disparada impresionante y entonces va a tener crisis de presión alta o hipertensión sostenida. Puede ser cualquiera de las dos expresiones. A veces la hipertensión puede ser silenciosa y el personaje no va a sentir absolutamente nada, pero va haciendo daños. Pero también puede generar daños con molestias. Entonces puede dar dolor de cabeza, porque en la cabeza entonces como la cabeza es un órgano que no permite que se hinche más de lo que tiene para lo que está creado, entonces le va a dar dolor de cabeza, va a ver borroso. Pero si el problema es que la presión está muy alta y el corazón no está preparado para eso, el corazón tiene que trabajar con una fuerza más grande, y entonces al trabajar mucho, el corazón, como es un músculo, lo mismo que pasa con un músculo entrenado, se va volviendo gordo. Eso es lo que se llama hipertrofia del corazón, que a veces la gente lo relaciona con el corazón de buey, o sea que es un corazón grande. Fuera de eso, si también hay problemas ya de hipertensión muy severos, que ya no aguanta más el cuerpo dentro de los vasos sanguíneos, esos vasos sanguíneos se rompen. Y si se rompen dentro del cerebro, lo que va a generar es un derrame cerebral y la persona va a quedar con unas lesiones, ya sean motoras, que son las más comunes, o sea, que quedan paralizados de medio cuerpo, que no pueden hablar y que pueden no ser reversibles si el daño es muy intenso. La siguiente, Aleja. Entonces, para que recordemos esto, es muy importante reconocer que cuando hay hipertensión con síntomas, es mucho más peligroso porque estamos en un riesgo inminente de lesión de corazón, de cerebro o de riñón. Bueno, sigamos. Pero también el glomérulo filtra ciertas basuras, porque el organismo tiene que botar las basuras por alguna parte. Entonces, si uno no las bota por el intestino, las debe botar por el riñón. Y si no se botan esos desechos, se empiezan a acumular. Y esa basura acumulada es, hagan de cuenta, como un basurero del que vemos normalmente en Doña Juana. Entonces, ¿qué pasa con esa basura que se acumula? Se va hacia todo el cuerpo. Entonces se aumenta el ácido úrico, se aumenta el fósforo, se aumentan unas cosas que están derivadas de las proteínas que se llaman los nitrogenados. ¿Cómo se expresa los niveles de ácido úrico? Aleja, la siguiente. Si el ácido úrico se aumenta, va a tener dos caminos. El primero es que se va hacia las articulaciones y las inflama. Y eso es lo que se conoce como la artritis gotosa. Entonces va a generar una artritis que es muy común que se localice en el dedo gordo de los pies, pero también en los codos y también en las orejas. Entonces va a generar unas inflamaciones tan severas, tan dolorosas, que las personas no pueden ni caminar, les ponen las articulaciones rojas, calientes y muy dolorosas por depósitos del ácido úrico ahí. Pero si no se va por ese lado, se va por otro lado, se va hacia el riñón y empieza a
a apelotonarse todo ese ácido úrico y va formando piedras. Eso es lo que se llaman los cálculos renales. Entonces, ahí ya tenemos dos problemas importantes, artritis y cálculos renales, para sospechar también problemas de origen renal. La siguiente, Aleja. Pero si lo que se acumula es el fósforo es una sustancia que tiene su función muy íntimamente relacionado con el calcio, y ambos forman la estructura esquelética del cuerpo, pero a unas proporciones que deben ser constantes. Si se aumenta el fósforo en el cuerpo, el organismo no sabe qué hacer. Entonces, el fósforo le dice al cuerpo, permiso que yo me voy para el hueso, que allá yo vivo muy bueno. Entonces, como vivo muy bueno, yo saco el calcio del hueso y me acomodo allá como fósforo. Entonces, el pobre calcio dice, ¿y yo qué hago? Entonces, se sale el calcio del hueso todo regañadito y se va para los vasos sanguíneos. Y si no, pues yo mejor voy y armo hueso en otra parte, pero en partes blandas. Y entonces va empezando a calcificar el corazón y los vasos sanguíneos. Y pone el corazón, si ustedes se dan cuenta en la diapositiva, la primera imagen es un corazón normal. Después, en la segunda, ya se empieza a ver aquí en la flechita que hay una arteria del corazón que se llama la arteria coronaria, ya con unos punticos rojos, unos punticos blancos, que es calcio dentro de las coronarias. Y en la tercera diapositiva ya se dan cuenta de que la arteria es totalmente calcificada. Eso quiere decir que ya hay un daño muchísimo más severo por depósito del calcio y el fósforo a nivel del corazón. Entonces, eso nos va a dañar todo lo que es corazón y vasos sanguíneos y nos los va a poner calcificados. Y fuera de eso, el hueso, que fue reemplazado en su composición de calcio por fósforo, nos va a quedar un esqueleto blandito, en vez de ser un esqueleto fuerte, como un roble, se nos vuelve tan blandito como si fuera un bambú. Fuera de eso, el organismo está buscando también sitios por donde botar eso, y busca la forma de botarlo por la piel, y entonces la piel se va poniendo muy reseca, y cuando la piel se reseca, entonces la gente empieza a rascarse, y no es una rasquiña que uno se rasca un momentico y pasó, sino que es una rasquiña continua. Entonces ya se dan cuenta de que el riñón también tiene que ver con la piel reseca, con la rasquiña, para que uno se dé cuenta de que no todo lo que uno diga que es de dermatología es exclusivamente de dermatología, sino que puede ser algo renal. Sigamos, Alejandra. Después entonces de que pasamos el glomérulo, nos vamos para los túbulos. Los túbulos entonces tienen que hacer un montón de trabajo, por eso es que son tan retorcidos, porque ellos, mientras más superficie tengan, más trabajo generan. Y ellos son los que van, así como el riñón, al principio en el glomérulo regula las sales, aquí sí sé que se regulan todavía más. Regulan también la excreción de los ácidos del cuerpo, porque uno no debe ser ácido, uno tiene que botar los ácidos. Y si uno no bota los ácidos, entonces se quema. Hagan de cuenta como cuando un muchachito orina y no le quitan el pañal, se quema. Lo mismo pasa si uno dentro de su cuerpo retiene ácido, se va quemando uno por dentro. Y fuera de eso, también regulan la excreción de exceso de azúcar. Entonces, a veces uno encuentra pacientes con problemas de los riñones que están botando azúcar por el riñón. Y fuera de eso, regulan también la calidad del agua que se está botando. Eso sobre todo en los túbulos ya al final de lo que se llaman los túbulos distales. Entonces vamos así como hicimos con el glomérulo a ver cómo es que se manifiesta. La siguiente, Aleja. Entonces, si equilibran las sales, ¿se acuerdan que ahorita yo les decía que el cuerpo es como una sopa en que hay agua y hay sal? Entonces, si uno retiene mucha agua,
las sales se diluyen y se van a diluir entonces el potasio y el fósforo. Y si uno lo que está haciendo es que tiene una llave por donde está botando esas sales, entonces la persona va a perder mucho potasio, va a perder mucho fósforo y eso va a generar entonces debilidades, dolores musculares, calambres por cambios en los niveles de potasio y del fósforo. La siguiente, Aleja. Si el potasio está alto, que es la primera sal que vamos a considerar, o bajo, vamos a tener principalmente a nivel del corazón una fatiga. Entonces puede haber un bloqueo cardíaco o puede haber un paro cardíaco. Ese es el músculo más importante y vital que tenemos. Pero también se pueden afectar los músculos que hay en los brazos y en las piernas, entonces la gente no es capaz ni de levantar la cuchara, ni de peinarse, ni de caminar, por trastornos de que el potasio esté alto o esté bajito. Lo más aburrido de esto es que ya sea que el potasio esté alto o bajito, uno por la sola conversación con el paciente y el examen físico no puede definir si hay un problema de potasio alto o bajito, sino que hay que medirlo. Entonces, por eso es importante uno ya ir al médico a que le miren los exámenes para que se pueda interpretar adecuadamente cuál es la situación al respecto. Alejandra, la siguiente. También veíamos ahora que se regulan los ácidos del cuerpo. Entonces, si uno no está botando la orina ácida, entonces ese ácido va a buscar salida por otros lados. ¿Qué lados va a buscar? Entonces va a buscar botarlos por el estómago. Entonces, si uno tiene el estómago que normalmente es ácido y tiene que cumplir el trabajo que no está haciendo el riñón, lo que vamos a tener es una gastritis porque está más severo la concentración de ácidos en el cuerpo y está buscando salida. Entonces es una gastritis que no se mejora con nada, que uno le da antiácidos, que le da esomeprazol, que le da cuanta cosa y no se mejora porque la carga de ácido no es lo suficientemente botada por el estómago, porque el estómago no está preparado para hacer lo que hace el riñón. Pero el organismo busca otras formas de botar el ácido, entonces busca vía alterna. Entonces la vía alterna, pulmón. Entonces ahí estaríamos botando los ácidos como si fuera ácido carbónico. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Empieza a trabajar más rápido la respiración y empieza a buscar que se bote respirando más frecuentemente. Y también uno trata de botarlo por el sudor de la piel y entonces la piel se va volviendo muy ácida y se va poniendo muy reseca y se va volviendo muy ácida también la piel. Entonces, esa es la forma de expresar la concentración de ácidos altos en el cuerpo. Sigamos, Alejandra. Entonces, para que no se les olvide, la respiración rápida, como la que hace un perrito cuando está cansado, es la respiración de una persona que tiene acidosis, que puede ser por otras causas distintas, pero una de esas es el riñón. Y una cosa muy importante, la gastritis, que es una gastritis insoportable y que no mejora con los tratamientos convencionales para la gastritis. Sigamos. También regula el azúcar. Entonces, uno normalmente no debe botar azúcar por la orina. Si uno bota azúcar por la orina, entonces está generando que en la orina, como hay azúcar, llegan las hormigas. Y aquí no es que lleguen las hormigas, sino que llegan las bacterias y se saborean con ese azúcar. Y entonces se generan infecciones urinarias de una manera más frecuente, sobre todo por bacterias y por hongos. Pero como esa orina va a estar muy espesa por la alta concentración de azúcar, entonces el organismo trata de diluirla, de diluir esa orina que está muy concentrada con azúcar y empieza a arrastrar agua. Entonces a la gente le va a dar orinadera, entonces aumenta la frecuencia de la orina y el volumen de orina también. Entonces por eso es importante
conocer que también el riñón tiene que ver algo con el azúcar. Aleja la siguiente. Y la otra cosa que hacen los túbulos es regular el agua. Entonces, cuando no se regula el agua, entonces empieza a generarse unos volúmenes de orina muy altos, ¿sí? Y entonces eso es lo que se llamaría ya no una diabetes mellitus, que es el aumento del volumen de agua a través de la orina por azúcar, sino simplemente porque el túbulo se dañó. Entonces, la diabetes que conocemos todos, que es la por azúcar, se llama diabetes mellitus porque está arrastrando agua y azúcar. Pero si el problema no es botando azúcar, sino solamente agua, entonces esa orina no va a saber a nada y es lo que se llama una diabetes insípida, porque la orina no va a tener concentraciones de azúcar alto, sino solamente agua. Pero también el túbulo se puede poner ranchado y decir, yo no voy a orinar, y yo no orino y no voy a botar nada. Entonces, eso es lo que se llama inhibir una hormona que produce orina. Es lo que se llama la secreción inadecuada de hormona antidiurética. Entonces, la persona deja de orinar y empieza a diluir dentro de su cuerpo las sales y volvemos a lo que decíamos ahora. Las sales diluidas dan trastornos cerebrales que pueden llegar hasta las convulsiones, pasando pues por estados de confusión. Bueno, sigamos adelante. Alejandro. Pero el riñón también tiene un área que es como las brujas, que las hay, pero uno no las conoce. Entonces resulta que ¿en qué está soportado el riñón? O sea, el riñón no está soportado en el aire ni nada de esas cosas, sino que está, como por decir, anclado en un cemento que se llama el intersticio. El intersticio es lo que soporta a todo el riñoncito, es lo que hay es soportando el glomérulo, los túbulos, pero resulta que eso no tiene una función inerte de estar ahí para sostener, no. Ahí también hay células que producen ciertas sustancias como hormonas. Entonces, ese intersticio es tan dinámico como son los túbulos, como es el glomérulo, y producen hormonas como la renina, la eritropoyetina y la vitamina D. Ustedes van a decir, esta vieja nos está hablando en chino. Vamos a expresar las cosas despacito. ¿Qué es la renina? Aleja la siguiente. Entonces, la renina es una hormona que regula la presión arterial. Entonces, si se produce demasiado, entonces vamos a subir la presión y vamos a tener hipertensión ya por una causa diferente a la que veíamos ahora, que era por volumen. Aquí es porque el intersticio está alterado. Segundo, la eritropoyetina. La eritropoyetina es otra hormona que produce el riñón y que es la que da el punto de inicio a la producción de sangre. Es como el estímulo para que la médula ósea produzca sangre. Si no hay un buen intersticio trabajando, ¿qué pasa? No se produce sangre. Entonces la persona se va a poner pálida porque tiene anemia y se va a cansar porque tiene anemia. Y no se va a mejorar esa anemia dándole vitaminas, dándole hierro, porque esa no es la causa de la anemia. La causa de la anemia es la falta de la hormona que estimula la producción de sangre. Entonces es una anemia que hay que estudiar a ver qué está pasando. Entonces, como se dan cuenta, el riñón también tiene que ver con la producción de sangre. Y por último, también procesa la vitamina D. No es que la produzca, sino que la procesa. La vitamina D se tiene que procesar en varios pasos para que sea eficiente y los huesos sean fuertes, la parte de piel sea de buena calidad. Entonces, si no se procesa bien la vitamina D, vamos a afectar la calidad de los huesos. Y otra vez, los huesos van a sufrir y van a ser de mala calidad, entonces van a ser unos huesos blanditos, que son dolorosos, que la persona no va a ser capaz de mantenerse en una posición durante un tiempo bien, se va a cansar muy fácil caminando, se va a cansar muy fácil sentado, se van a fracturar con cualquier cosita. Entonces,
ya se dan cuenta de que los huesos y el riñón tienen mucho que ver. Aleja, la siguiente. Entonces, ya se dan cuenta de que todo esto es lo que hace el riñón, o sea, regula las sales, filtra la sangre, desintoxica el cuerpo, mantiene las sales en el punto medio, ni muy altas ni muy bajitas, regula el azúcar, regula la producción de sangre, controla la presión. Entonces ya ustedes se dan cuenta de que unos riñones tan pequeñitos que pesan máximo, pues siendo muy excesivos, 200 gramos, tienen que trabajar tanto que tienen que comerse mucha parte de lo que normalmente comería también el cerebro para poder trabajar. Entonces, esa es más o menos como la situación de todas las cosas que hace el riñón y cómo se expresan cuando el riñón no está trabajando bien. Entonces, tenemos que pensar que a veces uno puede tener enfermedades que lo pueden a uno predisponer, ya sea o porque los heredamos o porque los vamos desarrollando con los hábitos de una vida irregular. Si tenemos antecedentes familiares de problemas renales, hay que darle mucha importancia a los antecedentes de que haya sordera, haya ceguera o haya hinchazón en los ancestros, porque muchas veces las enfermedades hereditarias renales se manifiestan bajo estas condiciones: sordera, ceguera e hinchazón. Pero si gracias a Dios no tenemos esos antecedentes familiares, podemos tener otras enfermedades que también pueden ser hereditarias o que se pueden desarrollar por malos hábitos en la vida cotidiana, como es la diabetes, la hipertensión, las infecciones urinarias y también el abuso de medicamentos, porque a veces todos tenemos una vecina o una tía que se la sabe todas y que nos recomienda: tómate esta cosita, tómate el noni, tómate el Advil-Fem para el cólico menstrual. Siempre hay alguien que está muy dispuesto a ayudar, pero realmente es una ayuda que no puede ser muy buena si no está supeditada a un conocimiento bien de cómo funciona el cuerpo de cada persona. Aleja. Entonces, eso era lo que yo les quería contar, que el riñoncito trabaja mucho, se expresa de muchas maneras y tiene bastante que hacer y puede expresarse por formas que uno a veces no pensaría que son problemas renales. Gracias. Doctora Alejandra está en silencio. Mil disculpas. Doctora, le decía que muchas gracias por su presentación. Creo que se ha abordado con mucha claridad y en términos muy sencillos todo el tema de la enfermedad renal, del riñón en su estructura y cómo esto nos va desarrollando las diferentes manifestaciones que podemos tener. Vamos a dar entonces paso a las preguntas en el chat. Nos han estado aquí preguntando acerca de la hinchazón en los pies. Esta ha sido pues como una pregunta que nos han realizado varias personas y creo pues que la doctora ampliamente nos ha dado respuestas sobre el tema de la hinchazón, que puede ser una de las manifestaciones también. Doctora, ¿la tenemos aún acá? Sí, claro, aquí estoy. Perfecto. Nos preguntan qué otras manifestaciones o qué otras enfermedades nos pueden generar hinchazón aparte de la enfermedad renal o si siempre hay que atribuírselo a la enfermedad renal. ¿Usted qué nos puede comentar sobre el tema? O sea, los abuelitos tenían razón cuando decían que cuando la pata se hincha, la sepultura relincha. Y realmente el riñón no es el único responsable de la hinchazón.
pueden ser problemas locales de circulación venosa, problemas articulares, problemas de corazón, problemas de hígado y problemas de malnutrición por otras causas diferentes. Entonces la hinchazón es todo un reto para evaluar cuando se presenta. Muy bien, doctora, muchas gracias por la respuesta. También nos están preguntando si los medicamentos para tratar la hipertensión contribuyen al deterioro de los riñones. Esta pregunta también nos la han hecho varias personas. ¿Qué nos podría decir, doctora, al respecto? A ver, la hipertensión siempre hay que tratarla y hay que controlarla como sea. Los medicamentos antihipertensivos antes lo que están tratando de hacer es evitar que se dañe el riñón, que se dañe el corazón y que se dañe el cerebro. Lo que pasa es que a veces hay que saber qué tipo de medicamento se usa de acuerdo a la intensidad del daño y también a los efectos indeseables que pueden tener los antihipertensivos. Entonces, por eso el tratamiento de la hipertensión no es igual para todo el mundo. O sea, no es lo mismo tener hipertensión y ser diabético a tener hipertensión y tener, por decir, asma, porque son perfiles totalmente distintos, o tener hipertensión y daño cardíaco. Entonces, ahí hay que perfilar cada cosa, pero lo que se busca tratando la hipertensión es aminorar el daño que se hace en los órganos más importantes que se llaman órganos blancos, o sea, en cerebro, corazón y riñón, pero siempre de la mano de un médico para poder saber cuál es el mejor perfil y así poder dar el mejor tratamiento. De acuerdo, doctora, claro que sí, muchas gracias por esa recomendación. Nos están preguntando también si los riñones duelen, doctora. ¿Usted qué nos puede decir sobre eso? Porque también es bien frecuente que los pacientes o incluso nuestros familiares nos dicen, me duele aquí, me duelen los riñones. A ver, los riñones duelen, sí duelen, pero duelen cuando hay tumores, o sea, cáncer, cuando hay cálculos o cuando hay una infección del riñón como tal que se llama pielonefritis. Pero un dolor en la espalda a nivel de la cintura puede no ser el riñón, sino puede ser producto de una mala posición, porque puede ser una inflamación de la columna, de los tendones, de los músculos, puede también ser un dolor de espalda irradiado de otros órganos como el páncreas o el duodeno, que también dan dolores de espalda. Entonces, no necesariamente los riñones no duelen o sí duelen, sino que hay que evaluar la situación, pero hay que darle seriedad. De acuerdo, doctora. Ahí lo importante y la recomendación sí sería consultar como usted nos recomienda. Doctora, ¿el olor fuerte en la orina es síntoma de algo? ¿Me debe alertar de algo como paciente? A ver, la orina, el riñón hace su mejor esfuerzo para concentrar las cosas que se necesitan. Una orina concentrada habla muy bien del riñón porque quiere decir que los mecanismos de concentración están buenos. Antes una orina que no huela nada es peligrosa porque no está botando basura y la basura huele. Pero si ya la orina es fétida, que es muy distinto que huela a que sea fétida, entonces si es fétida, ahí sí hay que preocuparse porque hay que descartar que no haya una infección urinaria. Entre otras cosas, es muy importante, siempre que la orina, la gente se queje de que está fétida, hay que preguntar cómo es el aseo cuando se limpian después de orinar, ya sea hombres o sea mujeres. Que los hombres se recojan bien el prepucio, se lo limpien, porque por ahí puede entrar una infección urinaria en los hombres. Y las mujeres, que el aseo sea siempre de adelante para atrás, porque una orina que huela muy fuerte puede ser por contaminación en las mujeres de secreciones vaginales o inclusive de contaminación rectal. Entonces ahí también hay que dar importancia a las técnicas de aseo cuando uno orina. De acuerdo, doctora, muchas gracias.
Hay una pregunta también repetitiva en el chat en cuanto a los valores de creatinina normal para cada persona. En cuanto a eso, con signos de alarma, ¿cuánto es el resultado anormal? ¿Qué nos podría decir, doctora, en cuanto a eso? Bueno, la cosa es la siguiente. La creatinina es un indicador de función renal. Digamos que es el más común, el más barato, el que se ha estudiado por muchísimos años y es, digamos, el más familiar, pero no es el único. Y la creatinina es un producto que viene a partir de los músculos. Entonces, si una persona tiene mucho músculo, puede generar mucha creatinina. Entonces, ahí podemos tener unos falsos valores que nos pueden dar un aumento de creatinina. Ahora, un valor mágico para decir el valor de la creatinina es este, no lo hay. ¿Por qué? Porque eso varía si es hombre y si es mujer. Si es de raza negra o si es de otras razas. También cambia con la edad. No es lo mismo la masa muscular que hay en los jóvenes que en los ancianos. Entonces, todas esas cosas hacen que la función renal se tenga que calcular mediante fórmulas para poder establecer cuál es el nivel de depuración de creatinina esperable para la edad de cada persona y para eso existen unas tablas de referencia. Ojalá uno tuviera un dato único, pero no lo hay. Por eso hay que explicar siempre que a cada persona hay que hacerle su cálculo de funcionamiento renal, porque no hay un dato básico para cada persona. De acuerdo, doctora. Muchas gracias por su respuesta. También hay una pregunta que algunas personas nos han hecho sobre el consumo de los líquidos o del agua, si se debe consumir para la enfermedad renal poca o mucha agua, o si de pronto el poco consumo de agua puede causar un daño renal. Los riñones trabajan mejor si está uno bien hidratado. Entonces, la idea es tomar lo que el cuerpo le pida, porque el organismo está tan bien hecho que uno tiene un sensor de sed, salvo si uno tiene un daño neurológico que se le daña el sensor de sed, el cuerpo le pide a uno el agua que necesita. Pero en circunstancias especiales como decir vómito, diarrea, mucha sudoración, hay que ser un poquito más agresivos en el reemplazo de las pérdidas de líquidos, porque ahí sí tenemos que considerar que estamos en desventaja con el riñón si no lo estamos hidratando adecuadamente. Lo importante es tomar lo que le pida el cuerpo. Hay circunstancias donde uno tiene que restringir los líquidos obligatoriamente, pero no es por problema renal, sino por problema cardíaco, en que el corazón ya no es capaz de bombear la suficiente cantidad de agua a los riñones y entonces se empiezan a asfixiar por exceso de líquido. Pero normalmente lo que hay que hacerle caso es al cuerpo, a lo que le pide al cuerpo. No se tiene que forzar, pues, de que se tiene que tomar, como dicen las recomendaciones de las revistas Vanidades y Buen Hogar, que hay que tomarse 7 vasos al día, no. Ni ser pues como un radiador que pida cada ratico agua, no. Que se tome lo que le pida el cuerpo, ¿sí? Eso sí, si hay una infección urinaria, hay que aumentar el consumo de líquidos. Si hay fiebre, hay que aumentar el consumo de líquidos. Y si hay una infección respiratoria, hay que aumentar también el consumo de líquidos porque hay pérdidas que uno no puede objetivizar. Por decir, si yo respiro muy frecuentemente, yo no sé cuánto boté en esa respiración de agua, entonces ahí hay que aumentar el consumo de líquidos. Pero la idea es que si está bien hidratado uno, los riñones trabajan mucho mejor y se lo agradecen enormemente. De acuerdo, esa es una de las recomendaciones importantes que brindamos a nuestros pacientes en el programa de protección renal. El tema de la hidratación, pero también, como usted lo dice, muy individualizado. Depende también de muchas cosas.
Una pregunta muy interesante, doctora, y que tiene que ver con lo que usted nos decía en esta última parte de la presentación, el tema del uso de medicamentos homeopáticos, naturistas, ¿cómo nos puede afectar en la parte renal? A ver, los medicamentos naturistas son una rama de la cual los médicos que nos formamos aquí en Colombia, en términos generales, no estamos bien educados en esto, pero eso no quiere decir que uno le dé vía libre a las cosas. O sea, todo tiene que estar justamente equilibrado, porque así como de la naturaleza puede venir la medicación, por decir, para el paludismo, que es la cloroquina, puede venir también la cicuta, que es un veneno, y también vienen de la naturaleza. Entonces, el hecho de que sea natural no quiere decir que sea bueno. Entonces, hasta donde sea posible, uno debe estar muy bien asesorado para poder saber qué sustancias se está utilizando, para saber si qué sustancias se pretende utilizar, para saber si es tóxica o no. Lastimosamente, los medicamentos naturistas, muchos de ellos no han sido procesados y entonces tienen en su haber tanto cosas buenas como cosas malas, y entonces al no estar purificados empiezan a generar problemas de intoxicaciones a nivel hepático, a nivel renal y a nivel de la médula ósea. Y muchas veces uno encuentra cosas que las personas le atribuyen respuestas mágicas a ciertos productos y se popularizan mucho. Y a veces pueden generar algún bienestar, pero más tarde pueden verse las consecuencias por acumulación repetitiva de sustancias que no son metabolizables para el cuerpo. Entonces, no es bueno, realmente no es bueno tomar las cosas así. Y si por alguna razón van a utilizar algún medicamento homeopático o medicina alternativa, no la vamos a satanizar, pero sí tiene que ser con una persona súper experta, que sea un médico muy ético para poder recomendar alguna cosa, pero no necesariamente tiene que ser bueno o malo, pero sí con personas que sean muy, muy bien formadas en medicina alternativa, si es del caso. De acuerdo, doctora, muchas gracias por su recomendación. Por acá nos escriben en el chat que las personas cuando tienen un solo riñón, ¿cómo debe ser su cuidado? Bueno, el hecho, normalmente uno debería nacer con 2 riñones, pero como dicen los abuelitos otra vez, que con uno puede. Entonces, si uno nace con un solo riñón, esa carga de trabajo ya la tiene considerada el cuerpo y no hay ningún problema, porque con esa carga se ha mantenido. Pero si a usted le han sacado un riñón por una cirugía, por un trauma, por ser donante, por cualquier eventualidad, ese único riñón tiene que hacer el trabajo de los 2 riñones, que genéticamente debía ser así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mantenerlo muy bien hidratado, controlarse muy bien la presión, el azúcar, el colesterol, para que no vayan a haber daños por estas enfermedades si pueden aparecer. No tomar medicamentos que no sean supervisados por médicos, y evitar también infecciones sexualmente transmisibles, porque eso afecta la función renal. Y mantenerse, lo que yo les digo siempre, muy bien hidratados, y si son personas que han perdido el riñón por alguna razón, ya esas personas de por sí se consideran de un riesgo inicial para daño renal, entonces cada año se merecen su chequeo de función renal. Perfecto, doctora, muchas gracias por su respuesta. También tenemos algunas preguntas sobre el tema de prevención. ¿Cómo puedo yo prevenir que se me dañen los riñones? ¿Cómo puedo ayudar
a que esa función renal me permanezca estable en el tiempo? Ahí hay que tener claridad de que esto es un trabajo de equipo. Y ahí aprovecho la cuñita para que asistan a los programas de promoción y prevención de cualquier IPS, de cualquier EPS que haya, porque si lo hacemos como prevención es mejor que como tratamiento. O sea, ustedes no saben lo horrible que es una diálisis, ustedes no saben lo horrible que es buscar un trasplante y no poderlo encontrar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mantenerse bien hidratado, controlar las cifras de presión arterial, de azúcar, de glicemia y estarse chequeando permanentemente. Eso es lo que hay que hacer constantemente. Es casi como una rutina de vida y regalo de cumpleaños cada año. De acuerdo, claro que sí. También hay preguntas sobre eso, sobre los controles. Ahí la cuñita muy importante de la doctora y es asistir a los programas de promoción y prevención de las IPS básicas, los programas de riesgo cardiovascular y cuando ya lo remitan al programa de protección renal, también la adherencia al seguimiento y a todas las recomendaciones dadas por los diferentes especialistas. Hay una cosa que se me olvide, cosa importante, el equipo, o sea, el médico no es el único responsable del cuidado renal. Es una forma de trabajar en equipo, hay que hacer mucho énfasis en la parte nutricional. La nutricionista es fundamental que se le escuche y que se le ponga en práctica todos los consejos. Si el químico farmacéutico nos da una buena asesoría de cómo tomar los medicamentos, a qué horas, con o sin alimentos, que si se pueden acompañar de leche o no se pueden acompañar de leche, o sea, la asesoría de todo el grupo de apoyo, de enfermería, de cómo pasarse una sonda si es que de pronto necesitan pasarse sonda para poder orinar, que la psicóloga también, porque estas enfermedades renales afectan mucho el ánimo, afectan mucho el núcleo familiar, entonces hay que preparar a todo el mundo para que sean solidarios dentro del grupo familiar y respeten las recomendaciones que se dan en los programas para que el paciente no se sienta solo luchando contra una enfermedad, sino que antes sea un proyecto de vida de todos, porque todos podemos tener algún problema y lo que menos esperamos es que nos dejen solos en el lugar donde más nos quieren, que es la familia. De acuerdo, doctora. Claro que sí, esa recomendación es bien importante. Y de hecho, dentro del programa, con el equipo multidisciplinario, tratamos de abordar todas estas diferentes áreas que usted nos comenta. Aquí entonces también nos preguntan, y ha sido una pregunta repetida en el chat, sobre los quistes renales, doctora. ¿Qué nos puede decir si todos los quistes son malos, si puede ser en algún momento normal tener algún quiste? A ver, hay unas enfermedades que se llaman enfermedades quísticas del riñón. Ese tipo de enfermedades son hereditarias en la mayoría de las veces. Existen una enfermedad que es la más común de todas, que se llama la poliquistosis renal del adulto. Es una enfermedad hereditaria que tiene dos variables y que una se manifiesta tempranamente entre los 20 y los 30 años, pero es hereditaria, y hay otra que se manifiesta después de los 50 años. Esa enfermedad renal poliquística puede afectar también además del riñón, el hígado, el páncreas y el cerebro y puede dar aneurismas cerebrales. Este tipo de enfermedad tiene que ser supervisada por el grupo de protección renal. Existen otros quistes que se llaman los quistes simples, que son 1 o 2 en cada riñón y se dan ya por envejecimiento de lo que yo les hablaba ahora, que eran los túbulos. Entonces, cuando uno se pone viejito, no solamente le salen canas, sino que le salen quistes en los riñones. ¿Cómo se diferencian de la enfermedad poliquística renal? Que son 1 o 2 en cada riñón. La otra cosa es que no sangran, no se calcifican, que eso sí ya es un problema grande. Y
es importante saber que si uno tiene un quiste, pero ya va perdiendo su capacidad, su forma de quiste y se va volviendo algo sólido, eso ya no es un quiste, ya eso es una masa y eso sí es peligroso. Entonces hay que diferenciar la masa si es quística o es sólida. Si es quística sola, es benigna. Si es quística con componente sólido, es peligroso y puede ser maligno. Muchas gracias, doctora, por esa explicación tan clara. También nos preguntan sobre la espuma en la orina. En caso de haber descartado proteínas en la orina, ¿se podría dar por otra enfermedad que tiene que ver con el riñón o alguna otra patología? ¿Qué nos puede decir sobre eso, doctora? A veces, si no es pérdida de proteínas, es por la presión que se está generando al momento de orinar. Y eso puede ser debido a problemas de la vejiga. O sea, cuando hay una obstrucción parcial, la presión que tiene que hacer la vejiga para orinar es muy grande y la vejiga es otro músculo. Entonces, si el músculo de la vejiga cada vez tiene que trabajar más, tiene que hacer mayor presión al orinar y entonces puede generar burbujas en la orina y eso puede ser o que haya una obstrucción porque la próstata esté grande, porque haya una fibrosis en el conducto para orinar de la uretra, que se llama ese conducto. O sea, demasiada presión y demasiada presión en la orina es una alerta para uno verificar que no haya un fenómeno obstructivo de la vía urinaria inferior. Muchas gracias, doctora. Creo que ahí sí es bien importante hacer como una consulta y que se evalúe el caso clínico en particular, como usted nos los ha dicho. También tenemos otra pregunta que también ha sido por repetida en el chat y es ¿qué tan cierto es que los analgésicos pueden afectar el riñón, que pueden ser malos para el riñón? Dentro de los analgésicos, o sea, la idea en esta vida es no tener dolores, pero hay que evaluar el tipo de dolor. Entonces, no todos los analgésicos sirven para todos los dolores. Entonces, hay que especificar qué tipo de dolor es. Pero en términos generales, lo que se llaman los antiinflamatorios no esteroideos, o sea, lo que es el Advil, el ibuprofeno, el ketorolaco, esos medicamentos que son muy buenos para quitar dolores, son muy malos para dañar riñones. Entonces ahí hay que buscar alternativas diferentes a ese grupo de analgésicos porque se va a cambiar un problema por otro y hay otras alternativas diferentes que no son tóxicas para el riñón. Entonces, cuando hay un dolor, primero hay que saber qué lo causa, qué tipo de dolor es para saber cómo se controla. Y usualmente hay alternativas diferentes no tóxicas para el riñón que se pueden utilizar para controlar el dolor. Pero lo importante es que uno por la desesperación no puede echar mano de cualquier analgésico sin conocer cuáles son sus efectos indeseables y más con problemas renales. Muchas gracias, doctora. Sí, ahí la cuñita para no automedicarnos, ¿cierto? Es bien importante esa recomendación. Doctora, en cuanto a medicamentos o tratamientos, no necesariamente medicamentos, sino algún tratamiento específico para los cálculos que son tan comunes los naturistas, aunque usted ya nos hablaba en esa parte de los medicamentos naturistas, ¿los cálculos renales se pueden prevenir? A ver, primero, con la vida como la estamos llevando, a veces se nos olvida hidratarnos y los cálculos son una desproporción entre el agua que uno toma y las sales que uno tiene. Entonces, si uno se deja secar como si fuera un desierto, le van a dar cálculos por desecación. Entonces, lo primero que hay que hacer para prevenir los cálculos es mantenerse muy bien hidratado. Eso es lo importante. Ahora, si a uno le da un cálculo en la vida, eso no es problema, ya. Pero si los cálculos son recurrentes, entonces ahí sí hay que buscar la causa
de la producción de esos cálculos. La idea es que normalmente cuando hay una crisis de un cólico renal, llega el urólogo, le saca el cálculo, lo expulsan y chao, y no más. Pero aquí hay que ser muy cuidadosos y cuando uno expulsa un cálculo o le sacan el cálculo, hay que mandarlo a examinar, porque hay diferentes tipos de cálculos. Entonces, se componen de diferentes cosas. Yo ahorita les hablaba de los cálculos por ácido úrico, pero existen otros cálculos que son por calcio, por fósforo, por otras cosas diferentes, por otras composiciones distintas. Entonces, cada composición de cálculos se trata de una manera distinta. Entonces, si digamos uno tiene cálculos de cistina, eso es muy raro, pero existe y le da a uno. Eso no se trata ni con canchapiedra, ni con hidroclorotiazida, ni con otro citrato de potasio, no. Eso se trata con una cosa muy especializada, pero hay que saber de qué está hecho. Entonces, ahí tenemos que ser muy consecuentes. Cada cálculo, o sea, si uno tiene más de dos episodios de cólico renal y expulsión de cálculos, hay que revisar la composición del cálculo, y si uno no tiene el cálculo porque lo botó o era muy chiquitico o no se lo entregó el médico cuando se lo sacó, evaluar la composición de la orina para saber de qué está compuesta esa orina que está generando cálculos. Y con eso ya se toma la decisión de cuál va a ser el tratamiento para evitar que se sigan produciendo más cálculos o que los que ya hay dentro del riñón no sigan creciendo más. Pero muy importante, siempre hidratación y evaluación del cálculo o en su defecto de la composición de la orina. Excelente, doctora. Muchas gracias por su respuesta. También acá nos están preguntando cuáles son las causas o los factores que pueden dañar los riñones. Yo creo que ya hemos hablado de algunas, pero de pronto como las causas principales. La diabetes. Eso es la causa principal que hay en el mundo de insuficiencia renal. O sea, la diabetes es una epidemia que es gravísima, que tenemos que ayudarla a combatir y prevenir para que no llegue a daños tan horribles como es una insuficiencia renal. Lo segundo, la hipertensión. La hipertensión come riñones que da miedo. Y lo malo es que la hipertensión puede ser una causa o una consecuencia del daño renal. Lo neto es que hay que mantener la presión bien controlada, porque si no se controla la presión va haciendo daños. Y si se dañan los riñones, pues o ya están dañados los riñones, que no le dañe el corazón, que no le dañe el cerebro, porque esos sí ya no tienen tanta facilidad de tratamiento con una diálisis, sino que ya son de trasplante cardíaco, o ya queda uno bobo porque se le dañó el cerebro por hipertensión. Entonces hay que trabajarle a la diabetes y a la hipertensión como las primeras causas de daño renal. Existen otras causas que son el abuso de medicamentos no supervisados, principalmente los antiinflamatorios, pero existen también otros medicamentos que se tienen que utilizar, digamos, para controlar un cáncer. Esos hay que usarlos porque es la vida de la persona. Entonces ahí hay que hacer un negocio con los oncólogos para saber cuál se puede utilizar sin dañar el riñón o con el menor daño posible. Las otras causas de daño renal son las infecciones urinarias recurrentes. Entonces siempre que hay más de 2 infecciones urinarias por año, hay que buscar la causa, si es que hay un cálculo, si es que hay un tumor, si es que se le cayó la vejiga a la señora, si es que la próstata la tiene grande el señor. O sea, siempre hay que buscar esas causas de infecciones urinarias recurrentes. Digamos que esas son las causas más comunes. Diabetes, hipertensión, infecciones, cálculos, fenómenos obstructivos y abuso de medicamentos no supervisados. Doctora, muchas gracias por su respuesta, muy completa, y creo que nos puede dar una orientación sobre qué estar alertas y consultar. Y ahí aprovecho y lo ligo con unas preguntas que hemos tenido acerca de cómo puedo acceder al programa de protección renal, cómo puedo
llegar al programa si tengo alguna condición específica, y les podemos decir que la idea es que inicialmente se consulte desde el nivel básico. Allí el médico de riesgo cardiovascular o el médico de familia les dará la orientación sobre qué paraclínicos se deben de realizar, todo el proceso de confirmación diagnóstica, y una vez con estos paraclínicos puede que se defina que desde el nivel básico se va a hacer el seguimiento o que se va a remitir al programa de protección renal en caso de tener unas condiciones especiales o estadios más avanzados de la enfermedad renal. Ahí hay que recordar que es muy importante, de acuerdo a lo que la doctora nos acaba de decir, que el control de la diabetes, de la hipertensión y de los otros factores de riesgo son fundamentales para el manejo de esta enfermedad. Bueno, doctora Inge, yo le agradezco muchísimo su participación con nosotros. Creo que ha sido un foro muy interesante y aprendimos muchísimo. Le agradecemos mucho y esperamos que todos los que se conectaron con nosotros también hayan aprovechado bastante el espacio. Para los que no pudieron estar, les recomiendo que en el canal de YouTube lo puedan ver en diferido. En el canal de Seguros Sura Colombia lo vamos a tener montado próximamente. También los invito a que por favor diligencien la encuesta para calificar este foro educativo. Para nosotros es muy importante saber su opinión, si les ha gustado, qué temas quieren también tener en estos foros, y los esperamos en nuevos eventos. Doctora Inge, muchas gracias por su participación. No, con el mayor de los gustos, y espero que en alguna medida haya podido colaborar para tener un poquito de claridad con ustedes al respecto. Espero que les vaya muy bien a todos. Muchas gracias, doctora. Seguir actuando bien frente al COVID te hace bien. Si tus amigos o tu familia se reúnen en casa y el invitado especial es el tapabocas, bien hecho. Si compartes historias en vez de vasos y cubiertos. Si en tus reencuentros hay distanciamiento, bien hecho. Si cambias abrazos por lindas palabras. Y si sientes algún síntoma y te quedas en casa, bien hecho. Actuar bien te hace bien.